Bienvenidos al avance del capítulo 42 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Omar le hace saber a Roberto que Elena y su hijo Daniel encontraron a Adrián en el lugar donde acabaron con su hijo. Este se sorprende y le pregunta qué hacía en ese lugar. Omar le responde que Elena le había comentado que Adrián estaba hablando, pidiéndole a Tobías que lo perdone. En ese momento aparece Luciana y lo saluda. Omar le dice a Roberto que ahí le deja el encargo y se marcha. Luciana le pregunta si acaso pasó algo con Omar. Roberto le responde que es una larga historia, pero le asegura que todo está bien. En ese momento llega Gaby y le exige a su padre que arreste a Luciana. Roberto le pregunta por qué, a lo que Gaby le responde que está yendo a 1000 por hora con su amistad y su carisma. Roberto se ríe y le dice que también debe ser arrestada por el exceso de amor que tiene. Por lo tanto, debe encerrarla en su apartamento para que pague con muchos besos. Luciana no aguanta más y se echa a reír, pero le dice que prefiere quedarse con Gaby porque ella sí sabe echar buenos chistes. Mientras tanto, Francisco, Enrique y Germán oyen las noticias, en donde Berta le informa a la prensa que la muerte del Greñas fue debido a una riña entre bandas. Luego Enrique se alegra y exclama que por fin se va a acabar esta pesadilla. Francisco le comenta que no hay duda de que Berta será una gran fiscal cuando él gane la presidencia. Germán interviene y aprovecha para preguntarle a Enrique si ya decidió qué puesto le dará a Memo en la campaña. Enrique le responde que debe ser algo importante para demostrar su agradecimiento. Germán le menciona que, al ser un hombre sin experiencia, deberá hacer un trabajo de nombre. A su vez, Francisco le ordena que lo asignen como su asistente personal por ahora, de esa manera puede mantenerlo vigilado, puesto que ahora es consciente de que no es una buena influencia para su nieto Adrián. Enrique le pide que no se preocupe y le permita a él mismo informarle lo que pasó. Memo, por su lado, le pide perdón a Patricio por no llegar al trabajo. Patricio le dice que al menos le hubiera avisado. Memo le notifica que igual tiene la idea para su trabajo. Patricio le pregunta si acaso se refiere a que los empleados de Enrique tengan un sentido de pertenencia. Memo le responde que sí, y le cuenta que la idea es colocar en los medios la historia de los Ferrer para dar ejemplo. Patricio le dice que está todo bien, pero desafortunadamente él no sabe cuándo se creó el grupo. Memo le pide que no se preocupe, ya que para eso lo tiene a él. Asimismo, le menciona que también podrían crear un libro de la historia de los Ferrer y todos sus orígenes para repartirlo a todos sus empleados y a toda la gente involucrada con Enrique. Por otra parte, José Narváez llama a Leonardo y le hace saber que necesita un escándalo urgente sobre Enrique para colocarle en su campaña, puesto que se está quedando atrás en las encuestas. Leonardo le pide que le dé tiempo para lograrlo. José le recuerda que apenas falta un mes para las elecciones, así que le ordena que investigue, que para eso tiene a las hermanas Avendaño, o de lo contrario va a pensar que no sirve para nada. Justamente, Inés llega a su departamento. Leonardo la nota desesperada, por lo que le pregunta qué tiene. Inés le responde que necesita saber que le importa a alguien. Leonardo le aclara que ella le importa más de lo que se imagina. Inés le dice que todo se acabó, y por eso necesita saber si todavía sigue con pasiones. Leonardo la toma del brazo y la besa. Más tarde, Berta observa las noticias para vigilar que todo salga como lo planeado. En ese momento recibe una llamada de Joaquín. Berta le contesta y le dice que le salvó la vida porque necesita relajarse un poco. Joaquín le aclara de una vez que su trabajo no ha terminado, dado que escuchó a Roberto hablando con Omar Saldaña. Berta le pregunta de qué estaban hablando. Joaquín le responde que Roberto le pidió a Omar que se calmara, o de lo contrario, iban a echar a perder todo lo que habían ganado. Berta, intrigada, le pregunta de qué ganancia estaban hablando. Joaquín le responde que no lo sabe porque ellos no lo mencionaron, pero Omar dijo que su esposa y su hijo vieron a Adrián en el lugar donde murió Tobías Saldaña, y que le estaba pidiendo perdón por su muerte. Berta no lo puede creer. Luego le pregunta qué más información tiene, a lo que Joaquín le informa que la señora Elena y su hijo están viviendo en la misma pensión que él, lo que significa que los puede mantener vigilados. Berta le recomienda que tenga mucho cuidado con Luciana y Roberto.
Joaquín le dice que él no tiene problemas con Luciana, dado que ella es bastante ingenua, porque sigue pensando que su hermanito Adrián es inocente. Además, aceptó su ayuda para seguir investigando el caso Capital Creciente. Berta le ordena que lo deje para otro día, porque esta noche necesita encontrarse con él para que le quite el estrés. Joaquín le pregunta si habrá un pago extra por esta ayuda. Berta se sorprende y le pregunta si acaso no se merece un besito por hacer bien su trabajo. Por otro lado, Roberto le hace saber a Luciana que Berta no mintió cuando dijo que el Greñas vendía sustancias, aclarándole que, de hecho, el Greñas le surtía a Memo. Luciana le expresa que eso tiene sentido, puesto que hace años Memo tuvo problemas con eso y por eso tuvieron que internarlo. Roberto le cuenta que el Greñas era un minorista, lo que significa que no pertenecía a ningún cartel como para seguirlo. Luciana le pregunta si entonces a el Greñas lo mandaron a callar por otro motivo. Roberto le responde que sí y le explica que ese motivo es que no hablara la verdad sobre Adrián y Memo. Luciana le pregunta si no hay una posibilidad de que él esté equivocado. Roberto le responde que, por la experiencia que tiene, le puede apostar que tiene toda la razón. También le comenta que Elena y su hijo encontraron a Adrián en el lugar donde atropellaron a sus hijos. Luciana le pregunta qué tiene que ver eso, si no es nada de malo. Roberto le menciona que Adrián estaba llorando, pidiéndole perdón a Tobías. Por otro lado, Omar le platica a Susi que cuando le contó al fiscal lo que hizo Adrián, también pensó que la culpa lo estaba matando por dentro. Susi le menciona que a lo mejor se estaba arrepintiendo. Omar deja claro que cuando alguien se arrepiente dice la verdad, así como él lo hizo con el fiscal. Susi le comenta que a lo mejor se fue escondido de su padre porque sabe que se están jugando la presidencia. Omar le aclara que él solo está pidiendo que se haga justicia por igual, aunque a él se lo lleven por delante. Al mismo tiempo, Luciana le platica a Roberto que a ella solo le contaron que Adrián se siente culpable por la muerte de Tobías porque él no se resistió lo suficiente cuando le quitaron la camioneta. Roberto le menciona que en la vida hay muchas cosas que pueden tenerse guardadas, pero la conciencia nunca quedará en paz. Luciana asume que esa culpa está consumiendo a Adrián, por lo tanto, ella debe encontrar una manera para que Adrián diga la verdad. Roberto le sugiere que no diga nada y permita que él siga con la investigación, dado que puede ser peligroso para ella por toda la gente peligrosa que está involucrada, y los mismos que se van a beneficiar cuando Enrique gane la presidencia. Luciana le pregunta quiénes son. Roberto le responde que no se lo dice por su propio bien, pero le manifiesta que esa gente podría decir que ella les estorba. Luciana se lamenta mucho, luego le pregunta qué le estaba pidiendo Omar cuando ella llegó. Roberto le miente diciendo que le dijo que estuviera muy pendiente de lo que pasaba con el Greñas. Luciana le comenta que, de hecho, ella le está dando terapia a Omar porque se volvió más explosivo cuando le quitaron el dinero del caso Capital Creciente. Al escuchar eso, Roberto le pregunta si de verdad Omar fue una de las personas que sufrieron por el fraude, a lo que Luciana le responde que sí. Después le pregunta si pueden devolverle el dinero a todas esas personas cuando encuentren el dinero. Roberto le responde que ojalá pudiera cumplir su deseo, pero le menciona que lo importante ahora es encontrar a los verdaderos culpables. Luciana le dice que ella todavía no logra entender cómo hay gente tan miserable como para quitarle el dinero a unos campesinos. Mientras tanto, Francisco le cuenta a Enrique que su hijo Adrián estaba llorando como una niña y pidiéndole perdón al muerto. Enrique le pregunta quién se lo dijo. Francisco le responde que Omar Saldaña se lo dijo hoy al fiscal Furia. Enrique le dice que es demasiado extraño que Omar sea el que se lo haya dicho. Francisco le aclara que a él lo que le desquicia es la bobada de Adrián, por lo que le ordena que haga algo para controlar a su hijo, o de lo contrario, perderá las elecciones. Enrique le pide que no le reclame a él, sino a su hija, porque ella lo defiende tanto. Francisco le exige que a su hija no la involucre. Enrique le aclara que si la va a involucrar porque, por culpa de ella, Adrián no pagó las consecuencias del accidente, aclarando que ella fue la que metió a todos en este problema. Más tarde, Leonardo le hace saber a Inés que nunca pensó que se iba a terminar acostando con ella, ya que siempre le pareció inalcanzable.
Inés le manifiesta que a ella también le pasa lo mismo. Leonardo le comenta que parece un deseo hecho realidad. Inés le pide que continúe hablando. Leonardo le comenta que la vida le ha dado lo que más ha deseado en el momento en que tiene todo en su contra. Inés le pregunta si acaso le está diciendo todo eso para que no se sienta mal por la forma en que ella llegó. Leonardo le responde que no, porque estar con ella lo hizo demasiado feliz. Luego le pregunta si se acostó con él porque de verdad significa algo muy importante en su vida o es un desquite por lo que le hizo su marido. Inés le responde que vino con la intención de averiguar si aún encuentra pasiones, y él superó sus expectativas. Leonardo le dice que ella lo hace muy feliz y se acuestan nuevamente. Por otro lado, Natalia le platica a Manolo que le da mucho coraje perder el chisme tan bueno que Luciana le iba a contar a Roberto. Manolo le notifica que lo único bueno es que Roberto ya sabe la verdad y que quien hizo el fraude lo hizo quitándole las claves a los clientes. Natalia le pregunta si él no se dio cuenta de las claves cuando estaba entrevistando a Elizabeth Zampaño. Manolo le responde que no, porque él nunca tuvo acceso al expediente, y jamás pensó que el fraude lo iba a realizar alguien que no fuera de la financiera. Natalia le manifiesta que con todo ese dinero que robó esa persona pudo crear un imperio. Mientras tanto, Patricio le enseña las fotografías del primer grupo Ferrade a Memo. Este le afirma que fue una gran idea crear ese negocio. Patricio le menciona que lo más probable es que Francisco haya tenido la idea, puesto que él tenía todo el capital necesario, mientras que su padre solo acató sus órdenes. Memo le expresa que obviamente eso no pueden colocarlo en el libro. Patricio le aclara que esa es la verdad, ya que su padre encontró su vocación sobre la marcha. Además, su padre tampoco le dijo a su abuelo a qué se quería dedicar. En ese momento, Memo recibe un mensaje de Enrique en el que le solicita verlo en la casa de campaña, considerando que será muy importante para su futuro. Memo se inquieta mucho. Patricio lo nota y le pregunta qué pasa. Memo le miente diciendo que no es nada, mientras le responda a su tío que mañana lo buscará. Asimismo, Karina le quita el celular a Enrique y le exige que se olvide de todo cuando esté con ella. Enrique le dice que nada le haría más feliz que ella regresara a la oficina. Karina le aclara que no le interesa Francisco ni su mujer, pero que a él lo va a apoyar hasta el final. Por otra parte, Victoria llega al edificio preguntándole a la recepcionista por la habitación de Joaquín Rivas. La mujer le responde que no puede darle esa información. Victoria, al ver que no tiene opción, le enseña su placa. La mujer enseguida se pone a buscar su nombre, pero desafortunadamente le informa que no hay nadie con ese nombre. En eso, Joaquín sale del elevador. Victoria se le acerca y le reclama por engañarla con otra. Joaquín le pide que le pare a su toxicidad. Victoria, enojada, le pregunta quién es esa tipa. Joaquín le exige que se calme porque entre ellos ya no hay nada. Victoria le asegura que se va a arrepentir de no valorarla. Al mismo tiempo, Francisco llega a casa de Enrique y le pregunta a la empleada dónde está su hija. Esta le responde que la señorita no se encuentra y asume que volvió a salir con el patrón, porque tampoco está. Francisco le pregunta por Adrián. La empleada le responde que él sigue encerrado en su habitación. Joaquín llama a Berta. Esta le contesta y le pregunta a qué hora va a llegar. Joaquín le dice que no podrá ir esta noche. Berta le aclara que eso debió decírselo desde el principio, ¿o acaso pensó que si ella se acostaba con él ya le parecía indispensable? Joaquín le implora que deje que le explique, pero Berta decide que no tolera que le fallen. Al mismo tiempo, Adrián le envía un mensaje a Alexandra rogándole. En eso aparece Francisco y le dice que es un tonto por ir a la tumba de Toby Saldaña a pedirle perdón. Adrián le pregunta cómo se enteró de eso. Francisco le aclara que eso no es lo importante, sino la tontería que él cometió. Adrián le explica que se sentía mal y por eso fue a verlo, pero le asegura que no le dijo nada ni a Elena ni a su hijo. Francisco, enojado, le pregunta si ya se enteró de lo que pasó con el Greñas. Adrián le responde que vio en las noticias que había muerto por una riña entre bandas. Francisco le dice que es demasiado como para pensar algo así. Al escuchar eso,
Adrián le pregunta si acaso ellos acabaron con él. Francisco le confiesa que Memo le quitó la vida para defender a su padre y sus tonterías. Adrián no lo puede creer. A su vez, Francisco le aclara que, si él sigue siendo tan débil, será el próximo en morir. Al rato, Inés vuelve a la casa. Francisco le pregunta de dónde viene, a lo que Inés le responde que estaba en un asunto de trabajo. Luego le pregunta cuál es el motivo de su visita. Francisco le cuenta que Elena y Daniel Saldaña vieron a Adrián pidiéndole perdón a Tobías. Inés le pregunta qué fue lo que le dijo. Francisco le responde que le exigió que se controle, o de lo contrario, le haría pagar por todo. A su vez, Inés le recuerda que su hijo está muy mal de los nervios, por lo que le exige que lo deje en paz. Francisco le aclara que Adrián le complica la existencia a todos, y eso no piensa tolerarlo. Por otro lado, Luciana le hace saber a Roberto que ya tiene que irse. Roberto la detiene y le implora que se quede un tiempo más. En eso tocan la puerta. Joaquín nota que se trata de Victoria, por lo que abre y le pregunta qué sucede. Victoria le manifiesta que echó todo a perder con Joaquín. Roberto le pregunta si acaso le hizo algo. Victoria le responde que no, sino que se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Mientras tanto, Joaquín se desespera y empieza a recordar las veces que se encontraba con Victoria sin imaginar que ella lo estaba siguiendo. Asimismo, Victoria le comenta a Roberto que cuando lo vio en el hotel solo pensó en armarle una escena de celos. Roberto le pregunta si cree que le creyó ese cuento. Victoria le responde que no, porque después de salir del hotel, Joaquín se fue a un lugar del que no se ha movido. Luciana observa su teléfono y le pregunta por qué se desactivó el GPS. Joaquín destruye el GPS y maldice a Victoria por el daño que le causó. Inés le platica a Adrián que no justifica lo que hizo su abuelo, pero él tampoco tenía que ir al lugar donde enterraron a Tobías. Adrián le explica que tuvo la necesidad de hacerlo. Inés le aclara que ella no siempre estará para ayudarlo. Adrián le expresa que su vida es una porquería, y el único consuelo que tenía era Alexandra, pero ahora ella no está, aclarándole que se siente tan miserable porque no puede conseguir que la persona que ama esté a su lado. Por otro lado, Mateo le dice a Clara por teléfono que se hubiera quedado con ella si hubiera sabido que su mujer estaba empastillada. En ese momento, Memo aparece y le pregunta a su padre por qué no hace nada para ayudar a su madre. Mateo le pregunta si sabe la razón por la que Mariana está empastillada. Memo le pregunta si acaso le importa lo que le pase. Mateo le responde que más bien le preocupa que lo que hacen ellos dos le quita el sueño. Memo le confiesa que él acabó con la vida de El Greñas. Mateo le pregunta cómo así. Memo le aclara que no va a permitir que nadie golpee a su madre. Por otro lado, Daniel sueña que está bailando en la fiesta con Alexandra. En eso, recuerda cómo fue que el chofer los baja del taxi. Tobías le dice que tuvieron suerte, y de la nada ven que un coche se acerca a gran velocidad y los arrolla. Luego ve que Adrián y Alexandra visitan la tumba de su hermano y le piden perdón. Al día siguiente, Ana le asegura a Joaquín que nadie le ha intervenido el teléfono. Joaquín se lo agradece muchísimo. Ana le menciona que es normal que piense que alguien lo puede rastrear, y más cuando trabaja de encubierto. Joaquín le agradece por todo, luego le recuerda que tiene una salida pendiente, por lo que le dice que espere su llamada. Ana, encantada, está de acuerdo y se marcha. Al rato, Victoria va con Ana y le pregunta qué quería Joaquín tan temprano. Al mismo tiempo, Roberto va a la tienda de Omar. Este le pregunta si le tiene alguna novedad. Roberto le recomienda que tenga mucho cuidado con Joaquín, ya que los está siguiendo. Omar le pregunta si acaso Enrique lo envió a espiar. Roberto le responde que no lo puede asegurar, pero sí tiene claro que él está en su contra. Omar le asegura que puede quedarse callado, pero le preocupa a Elena, que anda de boca suelta. Roberto le pide que no se preocupe porque Elena no sabe nada. Omar le menciona que ella no sabe nada, pero aún así piensa contarle todo para que Enrique no le haga daño. Roberto le recomienda que no le diga ni una sola palabra, porque si Elena confía en Enrique es porque todavía no sabe nada. En ese momento,
recibe una llamada de Victoria, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Victoria le informa que Joaquín le entregó su teléfono a Ana para ver si lo estaban rastreando. Roberto le solicita hacer lo que acordaron para eliminar sospechas. Por otro lado, Daniel le hace saber a Luciana que anoche soñó cuando a su hermano y a él los atropellaron, y en el suelo aparecía Adrián y alguien más. Luciana le pregunta si vio quién era la otra persona. Daniel le responde que nada más identificó a Adrián. Después lo vio llorando, arrodillado frente a la tumba de su hermano, de la misma manera en que su madre y él encontraron el otro día. Luciana se sorprende y le pregunta si en verdad Adrián fue a ese lugar. Daniel le responde que sí, puesto que se sentía mal porque le robaron la camioneta. Luciana, angustiada, le pregunta cómo está seguro de que fue solo un sueño. Daniel le explica que más bien fue un revoltijo de todo lo que ha vivido. Luciana le pregunta cómo sabe que es un sueño y no un recuerdo, a lo que Daniel le responde que en sus sueños aparecen Alexandra y Adrián, y eso no tiene ningún sentido, porque ya hubiera visto al Greñas y al Frijol, que fueron los que los atropellaron. Luciana le manifiesta que lo mejor es que ese sueño sea un inicio para que recupere su memoria. Daniel le expresa que preferiría no recordar nada, porque si en sus sueños ve morir a su hermano, él no podría soportarlo. Por otra parte, Quirino le reclama a Joaquín y a Victoria por pensar que la fiscalía es una secundaria. Joaquín le pregunta cuál cree que es su culpa. Victoria le responde que se burló de ella acostándose con otra. Joaquín le pregunta si ya le dijo Quirino que es tan tóxica que le colocó un GPS a su coche. Victoria le explica que lo hizo para cacharle la movida. Joaquín le recuerda que él dio por terminada su relación porque, cuando le dijo que nadie debía saberlo, ella se enojó, aclarándole a Quirino que no quería que su relación se terminara. Este les menciona que para evitar todo este chasco, no tenían que haberse relacionado. Asimismo, les hace saber que los van a suspender y va a realizar un procedimiento administrativo. Victoria le dice que no le parece justo, porque si ella le contó su problema fue para que le pidiera la descripción de Joaquín, en vez de que ella también saliera perjudicada. Joaquín no lo puede creer y le dice a Victoria que es muy poco profesional. Quirino interviene y les ordena que le entreguen su arma y su placa. Al mismo tiempo, Daniel le aclara a Luciana que esa pesadilla le pareció tan real. Luciana le manifiesta que seguramente soñó todo eso porque está cargado de mucho estrés. Daniel aprovecha y le confiesa que, a pesar de todo, siente lástima por el Greñas. Luciana le menciona que eso significa que es una gran persona, con buen corazón, aclarándole que sentir eso no tiene nada de malo. Daniel le comenta que, de hecho, el Greñas no venía manejando, además intentó ayudar a su hermano, por lo que le parece mal que muriera de esa manera. Mientras tanto, Elena le realiza el pago a Enrique, pero acepta que el resto de ayuda que les ha brindado no se lo puede pagar. Enrique le dice que no tenía por qué hacerlo. Elena no desiste y le recuerda que, gracias a él, tuvo la ayuda de toda la gente para que encontraran al Greñas. Enrique le exclama que sintió que era su deber. Además, le cuenta que después de eso el Greñas pagó de la misma manera. Elena le expresa que no se siente bien sabiendo que ha muerto, porque quería que pagara su condena. Enrique le pide disculpas, de igual forma de parte de su hijo, dado que se siente culpable porque le robaron la camioneta. Elena le pide que no se preocupe, ya que ellos no piensan culpar a alguien de algo que no ha hecho. Enrique se lo agradece mucho y le estrecha la mano. Elena, del mismo modo, se lo agradece y se marcha. Más tarde, Roberto le devuelve su arma y su placa a Joaquín, diciéndole que habló con Quirino e hizo que le devolvieran su cargo. Joaquín se lo agradece. Luego le pregunta qué va a pasar con Victoria. Roberto le responde que, obviamente, ella está muy dolida, y aunque le recomendó que asistiera a terapia, no quiso escucharlo. Aún así, sabe que Victoria le hará mucha falta, por lo que le pide que se quede con su puesto temporalmente. Por otro lado, Memo cuestiona a Enrique por qué quiere que trabaje en su campaña cuando antes lo despreciaba. Enrique le responde que ahora que le salvó la vida lo ve con otros ojos. Memo le pregunta por qué quiere que trabaje como asistente para su abuelo,
aclarándole que no quiere jugar a su sombra. Enrique le responde que quiere que sea sus ojos y oídos en esa oficina, puesto que Francisco se ha convertido en una molestia, y por eso le pide que vigile cada paso que da para estar más adelante que él. Inés, por su lado, va donde Luis y le pregunta por Rebeca. Luis le pide que se olvide de que su hija va a regresar con Adrián, si eso es lo que quiere. También le aclara que va a pagar todo lo que le prestó a su mujer, dado que su hija no está a la venta. Inés le pregunta cómo va a renegar de que sus hijos estén juntos si es lo mejor que le pudo pasar. Luis le manifiesta que su hija nunca estuvo a la altura. Sin embargo, ella únicamente quiere que su hija siga siendo su cómplice, aclarándole que ya sabe que Adrián acabó con la vida de Tobías Saldaña. Por otra parte, Luciana se encuentra con Adrián en la universidad. Este le pregunta si acaso no entiende que no quiere hablar. Luciana le menciona que es su hermana y siempre lo va a ayudar. Luego le cuenta que Daniel conversó con ella y le dijo que lo encontró en el lugar donde murió Tobías. Adrián, intrigado, le pregunta si solo le dijo eso. Luciana le asegura que no habló mal de él, pero después de que lo vio en ese lugar, soñó con el accidente. Luciana le pregunta qué tiene que ver eso, a lo que él le responde que eso significa que Daniel está cerca de recordar lo que pasó esa noche. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.